Muy buena, queridos hermanos. Hoy toca la Cristología en San Pablo. Vamos a ver un poquito en profundidad qué es lo que Pablo habló en sus cartas acerca de Jesucristo y de toda la misión que él hizo aquí, ¿verdad?, en la tierra para salvación nuestra. A modo así, un poquito de introducción, tenemos que decir que Pablo desarrolla su Cristología desde la experiencia del resucitado, ¿vale? Es decir, que lo ve desde después de la resurrección pero con un enfoque mirándolo hacia atrás, ¿vale? Viendo lo que Cristo hizo por nosotros, pero también mirando el querigma, que fue esa humillación que Jesucristo hizo, que estaba en los cielos, se hizo humano, ¿verdad? Y también desde el Antiguo Testamento, apoyándose en los profetas, viendo de que efectivamente al final todo lo que Dios prometió por medio de aquellos hombres, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, se cumplió en la persona de Jesucristo. Entonces su desarrollo no es algo lineal, sino que está enfocado a tres niveles. Esos tres niveles los vamos a ver ahora. Y entonces esos tres niveles van a apuntar a cómo Cristo salva, ¿vale? Vamos a hablar un poco de la soteriología, que será la salvación que Cristo hizo en la carne, de la humanidad. Y a lo largo de sus cartas, Pablo va a revelar ese pensamiento, ¿verdad? Teniendo como culmen la visión cósmica y unificadora de Cristo, viendo esa repercusión que tuvo esa obra de Cristo, ya no solamente en la cruz, sino también posteriormente después de la resurrección. El primer nivel, en las cartas más antiguas, ¿vale? Que las cartas más antiguas serán primera, segunda de Tesalonicense y primera de Corintios, vemos que la cristología de Pablo se centra mucho en lo que es la parusía, en la resurrección de Jesús, ¿vale? ¿Y por qué se centra tanto en la parusía? Porque los cristianos, viendo esa enseñanza, esos dichos de Jesús de que Él va a llegar pronto, eh, de que la segunda venida va a ser más rápido de lo que pensaban, entonces como que Pablo enfocó su teología, enfocó su predicación en que hay que convertirse ya porque Cristo viene ya, ¿vale? Entonces hay ahí como una tensión muy rápido de que, oye, tenemos que convertirnos, que Cristo va a llegar pronto y claro, tenemos que salvar a tantos cristianos como sean posibles, transmitir la fe lo más rápidamente posible. Entonces tenemos esa ansiedad por evangelizar rápido. Entonces, esta etapa refleja esa esperanza escatológica, ¿verdad? Esa esperanza de que Cristo es nuestra garantía futura y habrá una resurrección. Igual que Él resucitó, todos los creyentes también van a resucitar. Pero para ello hace falta una conversión, hace falta una evangelización. Por eso esa cristología de urgencia. Hace falta predicar, evangelizar rápido. Tenemos que movernos ya, porque Cristo viene ya. Entonces ese va a ser el primer nivel cristológico, ¿vale? Que vamos a ver en algunas cartas de San Pablo. Segundo nivel, que aquí se va a enfocar más bien en la carta de los romanos, los gálatas, también en Corintios. Y aquí va a centrarse y va a subrayar un poquito más lo que es la eficacia actual de la muerte y resurrección de Cristo. Es decir, todo lo que Cristo hizo en el pasado, eso a mí que me implica ahora. Eso, esa muerte también es válida para mí hoy, en el siglo XXI. Esa resurrección de Cristo es válida para mí hoy. ¿Dónde se puede apreciar? Entonces, es como llevar y traer todo lo que la obra de Cristo hizo en el pasado, traerlo en el presente, en el ahora. Entonces, Cristo es el nuevo principio religioso que sustituye la ley judía y supera a la filosofía griega. Entonces el cristianismo da un paso más, ¿verdad? Estamos ya, ten en cuenta que el cristianismo cuando se expande
por toda la cuenca mediterránea, por todo el mar Mediterráneo, se encuentra con muchos judíos de la diáspora, es decir, muchos judíos que están fuera de Palestina, fuera de ese ámbito judío, que viven en otros lugares y que ellos también quieren evangelizar. Entonces ahí se ven con la cosa de decir, cómo yo predico a un Cristo que ha nacido judío y que ha cumplido toda la ley que los profetas eh, han ido diciendo, ¿verdad? A lo largo del Antiguo Testamento y que ya el Mesías ha llegado. Entonces eso fue una forma de evangelización para unas personas muy concretas. Pero es que ahora se van a enfrentar a otro tipo de perfiles de personas, que serán a la filosofía griega, a la filosofía romana, ¿verdad? Que ahí ya vemos que no solamente creen en un Dios, como creían en los judíos, ¿verdad? Que son monoteístas, sino que aquí ya se van a ver eh, con un perfil de personas que tienen muchos dioses, son politeístas. Entonces, ¿cómo yo evangelizo, predico a Cristo a estas personas? Entonces, por eso era muy importante de traer esa obra de Cristo en el ahora. Todo lo que Cristo hizo, la muerte de Cristo, la resurrección, como yo se lo traigo a los judíos de la diáspora, como yo le traigo esa obra de Cristo a esas personas que creen en muchos dioses, son súper supersticiosos, son politeístas, y yo enseño que existe la Trinidad, que existe uno que murió por nuestros pecados. Entonces aquí vemos que la fe cristiana es una aceptación de una obra salvífica, ¿vale? Entonces es importante la predicación porque por medio de la predicación se transmite la fe. Y la fe es la que te abre los ojos para que tú puedas ver a Jesucristo como tu único Salvador. Entonces, ya no se basa en libros de profetas, ya no se basa en una corriente filosófica, en un razonamiento, sino que es fe. Hace falta tener fe en aquello que tú no has visto, pero que tú por fe lo crees y lo aceptas, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Cristo al final es la fuente presente de la gracia, ese regalo que Dios te ha regalado a ti, esa libertad. Dios no te impone una fe, Dios quiere que tú lo aceptes libremente. Y también la comunión con Dios, ¿verdad? ¿Por medio de dónde? De los sacramentos. ¿Cómo uno recibe esa comunión con Dios? A través del bautismo, a través de la Santa Cena. Ahí vemos que esa comunión nos hace todos ser de la misma familia, ¿verdad? Divina. Entonces ahora aquí vemos la obra de Cristo desde la fe, no desde la razón, ¿vale? Seguimos. Este ya será el tercer y último nivel cristológico de San Pablo, que sobre todo se enfocará en los Efesios, los Filipenses y los Colosenses, ¿vale? Unas cartas que Pablo escribió. Y aquí vemos una visión un poco más general, completa, que hablará acerca del misterio. El modo en que Dios realiza la salvación en Cristo revela una sabiduría oculta. Es decir, Dios tiene un plan de salvación, y ese plan es oculto hasta que Cristo aparece en la cena. Vemos que hay un misterio a través del Antiguo Testamento, porque se habla de un Mesías, se habla de uno que va a padecer, se habla de uno que va a venir a través de una virgen, se habla de uno que va a hacer milagro, que va a hacer abrir los ojos a los ciegos, abrir los oídos a los sordos. Entonces, ese misterio oculto que hay en el Antiguo Testamento ahora se va a revelar en la persona de Jesús. De ahí a que ahora ya aquí se subraye que ese misterio ahora ya se convierta en revelación. Revelar significa descubrir, ¿verdad? Ya vemos el plan que Dios tenía para nosotros, que era salvarnos de nuestros pecados por medio de Jesús. Y ya ahí ese evangelio se extiende por toda la humanidad. Vemos que Cristo no solamente muere por unos,
pocos, sino que Cristo muere por todos los hombres. De ahí a que Cristo une a judíos y a paganos. Lo que en el Antiguo Testamento se ve que Cristo, digamos, ese Mesías que Dios anuncia, se va a hacer por medio del pueblo judío, ahora ese Cristo se va a entregar, va a morir, no solamente por los judíos, claro que sí, también por ellos, pero es que va a ser para todos los hombres, porque esa salvación tiene que abarcar a todos, porque todos hemos nacido bajo el pecado. Entonces ya no habrá una distinción entre unos y otros, sino que ahora todos vamos a ser uno en Cristo. Y la figura de Cristo como Señor cósmico, ¿vale? Que aquí es donde, digamos, se ve el culmen. Ya Cristo no solamente es el Mesías para Israel, sino que será el Señor del universo. Ya ese Mesías será para todos, será nuestro Señor, no para nosotros, sino para todos, porque será exaltado por Dios por encima de toda criatura. Esa exaltación se ve en la resurrección, se ve en la ascensión del Señor. Entonces vemos aquí como una especie de bajada y de subida. Vemos que Cristo preexistía antes de todos los tiempos y estaba con Dios ahí en los cielos, ¿verdad? Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Dios Hijo se hizo hombre, ¿verdad? Vemos aquí este descendimiento, esta kenosis, y vemos que después, a través de su muerte, resurrección y ascensión, vemos otra vez una subida. Entonces vemos aquí esa obediencia, esa humillación, todo lo que Cristo, todo ese plan de salvación que Dios tenía oculto, ahora nosotros lo podemos ver, porque ya ha sido revelado, ¿verdad? Ya lo podemos ver, pero con fe. De ahí a que los títulos clave para interpretar a estos epístolas será Cristo y Señor, ¿vale? Entonces ahora vamos a hablar del himno de los filipenses, que será muy bonito y bastante importante, ¿vale? Vamos a leerlo juntos. Él, siendo de condición divina, no consideró como usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Entonces aquí vemos ese estado de humillación y estado de exaltación. Vemos ese estado de humillación de cómo Jesucristo, que está en los cielos, ¿verdad? Porque nosotros creemos en la Trinidad, en Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y vemos que hay un plan de salvación, que ese plan lo tiene que ejecutar la segunda persona de la Trinidad, que será Jesús. Entonces ese Jesús se va a despojar, va a bajar aquí para hacerse como uno, como tú y como yo, hombre. Y eso requiere humildad. Y ahí está la humildad, en hacerse como hombre. Pero es que vamos a ir un poquito más allá. Ahora vamos a hablar de la obediencia. Obediencia al Padre en el sentido de que hay que morir para salvar al género humano del pecado. Y vemos aquí que esta obediencia Jesucristo lo acepta, lo hace porque Él quiere, nadie le obliga. Aquí vemos esa libertad, ¿verdad? Ese amor que Cristo nos tiene hacia nosotros. Entonces hemos visto ese estado de humillación hacia abajo, ¿verdad? Llegamos hasta la muerte. Y ahora vemos esta exaltación. Dios lo exaltó en el momento de la resurrección y le otorgó el nombre de todo nombre. Entonces fíjate aquí que ya nos dice de que toda rodilla se doble.
en el cielo. Aquí está hablando de todos los ángeles, arcángeles, de todos los santos, ¿verdad? Todos aquellos difuntos que están en los cielos. En la tierra, nosotros aquí, peregrinos que estamos aquí en la tierra. Y en los abismos, fíjate, está aquí hablando que incluso Jesucristo es el Señor, hasta incluso en el infierno. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Entonces, qué importante, ¿verdad? Que toda lengua proclame que Jesucristo es nuestro Señor. Y más hoy en día que tenemos esta diversidad de idiomas, también tenemos la facilidad de acceder a la Biblia a diversos idiomas. Hoy la evangelización, la predicación puede ser muy fácil, incluso hay medios, redes sociales donde las traducciones nos pueden facilitar muchas cosas. Entonces vemos que nosotros tenemos un arma poderosa, muy grande, que es evangelizar en nuestro idioma y también transmitir en otros idiomas y enseñar solamente una cosa, que Jesucristo hizo una obra por amor a nosotros. Entregó su vida en la cruz para que tú y yo accedamos al perdón de los pecados, nos reconciliemos con el Padre y estemos en el futuro junto con Dios para toda la eternidad. Entonces eso es confesar a Jesucristo, tener fe. Aquí no se habla de la fe, ¿verdad? Pero realmente Filipenses hace falta verlo con ojos de fe, porque si no lo tienes con fe, no puedes comprender qué es lo que está aquí sucediendo. Por la pura razón, tú no llegas a la conclusión de que existe un pecado original, tú no llegas a la conclusión de ese plan que Dios manifestó en el Antiguo Testamento. Por la pura razón no podemos llegar a esas conclusiones. Entonces, por eso es tan importante la fe, para que reconozcamos por medio del Espíritu Santo de que Cristo es nuestro único Señor de todo. Entonces, este himno estará dividido en tres fases. Primero está la preexistencia y la kenosis, ¿vale? Cristo, siendo de condición divina, no retuvo su igualdad con Dios, sino que se despojó, ¿verdad? Se hizo hombre por medio de la Virgen María, ¿verdad? La actuación del Espíritu Santo se hizo hombre. Entonces aquí incluye la encarnación y su forma obediente. Y Pablo conecta esta entrega voluntaria, ¿verdad? Con otros textos. Entonces vemos aquí que al final Cristo voluntariamente acepta este llamado, esta misión, iniciando así el misterio salvífico desde su preexistencia. Entonces Jesucristo ya vino aquí siendo hombre, sabiendo a lo que venía. Vemos que ya ese plan venía de muy lejos, ¿verdad? Venía desde antes de la creación del mundo, ya sabía Dios que Adán y Eva iban a caer, de que iba a haber un pecado, que muchos no se iban a salvar. Y Dios no quería eso. Dios quiere que su creación más preciosa, que somos los hombres, estemos junto con Él. Y viendo que el hombre no puede, porque no tiene la capacidad, no tiene la fuerza, no tiene la voluntad por causa del pecado, entonces la iniciativa la tuvo siempre Dios. De ahí a que desde la preexistencia ya hubo ese plan para beneficio nuestro. Entonces vemos aquí una cosa muy interesante en 2 Corintios. Aquí habla de Jesucristo, al que no conoció pecado, porque Jesucristo se hizo hombre, pero nunca cometió ningún pecado, lo hizo pecado por nosotros. Es decir, en el momento de la cruz, Cristo cargó sobre sí todos los pecados de toda la humanidad, tanto los pasados, los presentes como los futuros, incluso el pecado que yo mañana vaya a cometer, Cristo ya lo cargó en la cruz. ¿Y por qué lo hizo? ¿Para qué? Para que nosotros llegáramos a ser
justicia de Dios en él. Entonces, ¿nosotros somos justos porque nosotros somos muy buenos? No. ¿Nosotros somos justos por nuestros propios méritos, propias obras? No. Nosotros somos justos gracias a Jesucristo. Y ahora, cuando Dios me ve a mí, no ve al Mario sucio y pecaminoso. Dios mira al Mario revestido de blanco gracias al bautismo y ve en mí a Jesucristo. Y eso es mi llave para entrar al cielo. Entonces, fíjate tú, todo lo que Cristo hizo por mí. Gloria a Dios, ¿verdad? Si no fuera por Jesucristo, nosotros estaríamos perdidos. La segunda fase. Se habla aquí más de la condición humana y de la obediencia, ¿verdad? Antes hablamos de la preexistencia, de la kenosis, ¿verdad? De esa bajada de Jesús para hacerse hombre como nosotros. Y aquí vemos un poquito más bien la libertad de Jesucristo, ¿verdad? Esa condición y esa obediencia, que lo hizo voluntaria, lo hizo en libertad. Entonces Cristo tomó forma de esclavo, se hizo hombre y obedeció hasta la muerte en cruz. Su humillación extrema manifiesta su verdadera humanidad, ¿verdad? Vemos aquí que cuando Jesucristo murió, murió desnudo, murió lleno de llagas, de todo tipo de lesiones que tú te puedas imaginar, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Jesucristo cuando fue clavado en la cruz, ahí vimos a un hombre despreciado, humillado, fue crucificado como peor que un ladrón o un asesino, ¿verdad? Y ahí estaba Dios clavado en la cruz por nosotros. Y como el siervo de Yahvé, su obediencia es voluntaria. Vemos aquí que Jesucristo lo aceptó. Y aquí se puede ver y recordar un poco muy bien en lo que es el momento del Monte de los Olivos, ¿verdad? Jesucristo decía, Señor, si tiene que pasar esta copa, que no sea por mí, ¿verdad? Sino que sea tu voluntad. Jesucristo tenía miedo también en ese momento. Jesucristo echó gota de sangre. Jesucristo tenía un miedo muy, muy grande. ¿Por qué? Porque se iba a enfrentar a la muerte. Y él no tiene hoy miedo de morir. Pues fíjate tú que hasta el mismo Jesucristo, que es Dios, que sabe que existe una vida después de la muerte, hasta el mismo Hijo de Dios sufría por eso. Y sufría también porque era consciente de que iba a cargar con todos los pecados de tantas y tantos millones de personas sobre su cuerpo. Quiero que os metáis eso en la cabeza porque eso fue lo que ocurrió. Por eso yo dije, con la razón no se puede entender, es que es a través de la fe. Y esa actitud fundamenta el comportamiento humilde que Pablo recomienda a los cristianos filipenses, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? De que esa humildad que hizo Jesucristo por nosotros, esa obediencia que Jesucristo lo hizo también por nosotros, esto también no solamente lo hizo Jesucristo y ya se acabó la historia, sino que esto tiene que ser un ejemplo para todos aquellos que sean cristianos. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser entregados los unos a los otros, tenemos que saber perdonar a otros hermanos, incluso a los enemigos, y tenemos que ser humildes. Y tenemos que hacerlo todo por amor, voluntariamente. Entonces vemos aquí que al final lo que Cristo hizo por nosotros, para nosotros, es un ejemplo de vida. Y esta condición humana, esta obediencia, ¿verdad? ¿Dónde se ve reflejado, por ejemplo, en los profetas? Aquí he puesto un ejemplo de Isaías 53, capítulo, versículo 7, donde dice que fue ofrecido porque él mismo quiso y no abrió su boca. Como cordero llevado al matadero, y como veo a quien la esquila enmudeció y no abrió su boca. Fíjate tú que fue lo que Cristo cumplió, ¿verdad? Él quiso, él obedeció y no abrió su boca.
Él lo aceptó todo por nosotros. La tercera y última fase, la exaltación, ¿verdad? El señorío. Aquí vemos el estado de exaltación. Dios exaltó a Cristo y le dio el nombre sobre todo nombre. Toda rodilla se dobla y toda lengua proclama: Jesucristo es Señor. Amén, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tendríamos que decir todas las mañanas cuando despertamos. Jesucristo es nuestro Señor. Y esta condición gloriosa es la culminación de su kenosis. Entonces vemos que esta kenosis tiene un recorrido, una intención, un misterio, ¿verdad? Una historia que va a ser una culminación, que será que al final, eh, ¿quién tiene la victoria sobre la muerte? ¿El diablo o Dios? Al final vemos que Dios destruye las obras de Satanás. Dios es más fuerte que Satanás. Y de ahí a que se revele, ¿verdad? De que Cristo venció a la muerte, resucitó. Y por eso Cristo reina sobre el universo desde esta condición. Y su ejemplo tiene un valor normativo. Es decir, Cristo no es solo un modelo moral cualquiera. Como Señor, su modo de actuar tiene autoridad vinculante para sus seguidores, ¿vale? Tiene que ser un ejemplo de vida para nosotros. Así que esto se puede comprender como el tercer uso de la ley. En otras palabras, una guía cristiana. Entonces no se trata solo de imitarlo por admiración, como muchas veces la gente hace, sino por obediencia. Entonces uno en agradecimiento a Cristo, uno en agradecimiento de todo lo que Dios ha hecho por uno, ¿verdad? Perdonando sus pecados, recibiendo sus sacramentos por gracia. Entonces uno en alegría, uno voluntariamente hace todas esas cosas porque nace de Él. Aquí vemos los frutos del Espíritu Santo. Esto no procede de un fruto de un hombre pecador, no sale, te lo digo ya. Esto, esta guía cristiana, esta forma de cómo nosotros respondemos al amor de Cristo, es un fruto del Espíritu Santo que se tiene que ir trabajando, ¿verdad? No es una cosa de un día para otro, sino que eso es un crecimiento que el Espíritu Santo va obrando en nosotros poco a poco y que ve y vemos que esta comunión con el Padre existe y vemos que esta autoridad, ¿verdad? Todas estas cosas de ser humilde, hacer las cosas voluntariamente por amor a los hermanos, incluso perdonando a los enemigos, eso ya no nace de uno solo porque uno quiera, sino porque uno, en agradecimiento a Dios, lo hace, ¿vale? Entonces vemos al final que todo lo que Dios hizo por nosotros se nos dona a nosotros y nosotros lo compartimos con nuestros semejantes, ¿verdad? Ese amor. Y a modo de conclusión, la cristología no es abstracta, ¿vale? Sino más bien existencial y salvífica. Tenemos que traer esa cristología paulina al hoy, al ahora. Traer esa obra de Cristo al ahora, vivirlo ahora, vivir esa salvación ahora. Entonces Cristo no es un modelo moral, repito, sino el centro del plan de Dios revelado como Señor de todo, ¿vale? No reduzcamos a Cristo como moralidad. Eso es solamente una parte. Cristo hizo mucho más por nosotros, ¿vale? Y desde la esperanza escatológica hasta el misterio cósmico, Pablo muestra cómo en Cristo se unen historia, humanidad y divinidad. Entonces vemos aquí que hay una historia de salvación que comienza desde la preexistencia y que llega hasta nuestros días, ¿verdad? Entonces vemos aquí que hay una historia, que hay un tiempo donde Dios se va manifestando, va creando poco a poco esa historia de salvación hasta que llega Jesucristo, pero claro, no todo termina ahí. Ahora empieza la historia de lo que es la iglesia, que somos nosotros, esa historia de esas personas que creen en Jesús y son peregrinos, ¿verdad? Esperando a su segunda venida. Entonces vemos que Cristo es el Señor de la historia, de la humanidad, porque Él se hizo hombre,
y de la divinidad, porque Cristo es Dios y Cristo, siendo Dios, pudo hacer lo que pudo hacer, que fue morir por nuestros pecados para que nosotros ahora, por medio de los sacramentos, podamos recibir el perdón. Sin Cristo, sin obra de Cristo, los sacramentos no existirían, queridos hermanos. Entonces, fíjate tú hasta qué punto es tan importante entender aquello que recibimos en la iglesia, los sacramentos, y cómo están estrechamente unidos a todo lo que Cristo hizo puntualmente, ¿verdad? En su vida, para beneficio nuestro, ahora, en nuestra iglesia, en el siglo XXI. Y todo esto, queridos hermanos, es por medio de la fe. La fe cristiana nace de esta visión total de Cristo. Sin fe no se puede creer en nada de lo que estoy hablando. Sería como todo vacío. No se puede ni siquiera razonar. La fe, queridos hermanos, es el vehículo que nos abre los ojos y nos ayuda a ver y a entender todo lo que Dios hizo por nosotros y también transmitir ese amor tan grande, ¿verdad? Que nos comunica. Y aquí finalizamos nuestros estudios con este pasaje de Colosenses, porque en él quiso Dios que habitara toda la plenitud y por él reconciliar todas las cosas consigo, haciendo la paz por la sangre de su cruz, tanto la de la tierra como a la del cielo. Dios hermano, que Dios bendiga en este día.